Vamos a abrir la palabra del Señor por la carta a Santiago. Muy bien, versículo 13. Santiago capítulo 3, versículo 13. Ahí estamos, hermanos, hace tiempo, hablando acerca de la sabiduría terrenal y de la sabiduría celestial. Lo que Santiago nos dice. Dice así la palabra del Señor. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Hasta aquí. La semana pasada, la anterior, estuvimos hablando, hermanos, acerca de la sabiduría que proviene del cielo y de la sabiduría, hermanos, que proviene de la tierra, que es terrenal y que dice Santiago que es diabólica. Y Santiago dice, pero si tenéis celos amargos y contención. Y nosotros estamos viendo primeramente esto de los celos amargos, donde en el original, en el griego, se puede traducir también como envidia. Y nos preguntábamos, hermanos, ¿cómo puede ser, hermanos, que esto se dé en medio del pueblo del Señor, no? No olvidéis nunca, hermanos, siempre que estamos hablando de la carta de Santiago, y esto lo repetimos varias veces, no debemos olvidar nunca que Santiago está escribiendo a las 12 tribus que están en la dispersión, ¿de acuerdo? Y se puede dar, hermanos, esto en medio del pueblo del Señor, porque una de las cosas que dijimos es que ninguno de nosotros está exento, hermanos, de esto, que tenemos que guardar bien nuestros corazones, porque en un momento, hermanos, puede brotar la envidia en nosotros. Dijimos que la prosperidad de mi semejante puede causarnos envidia. Y vimos cómo el salmista en el Salmo 73 dijo que casi sus pies resbalaron cuando vieron la prosperidad del impío. Cuando vio, hermanos, que aquel que no tenía temor del Señor prosperaba y le iba bien las cosas y se saciaba y se llenaba de todo y que incluso hacía injusticias, pero pareciera que el juicio del Señor no venía, hermanos, sino que veía cómo el impío prosperaba en todos sus caminos. Dice que él tuvo envidia, que casi resbalaron sus pasos viendo la prosperidad de los impíos. Hasta que entrando en el santuario, comprendí cuál era el fin de él. Hasta que cuando estuvo delante del Señor, cuando meditó en la palabra, se dio cuenta, hermanos, de que no importan las riquezas en este mundo, que la prosperidad del mundo, hermanos, es el camino al infierno. Y que la prosperidad del cielo es el camino a la patria celestial. Dijimos también, hermanos, que podemos envidiar la bendición de mi hermano, porque a él le das tantas cosas y a mí me das no tantas cosas. Porque a ella le das 7 hijos y a mí ninguno. Porque a ella les concedes y a mí no. Y podemos, hermanos, envidiar la bendición de nuestro hermano y dejar de disfrutar lo que Dios nos ha dado y mirar lo que tienen otros, en vez de agradecer al Señor todo lo que Él nos ha dado y disfrutarlo. El Señor nos ha llenado la mesa y seguimos teniendo hambre. Y es porque no queremos comer lo que Él nos ha dado, sino que envidiamos la mesa de otros, cuando la nuestra está llena y a rebosar, y seguimos teniendo hambre. De esto, hermanos, y más cosas hablamos la última vez. Y hoy vamos a continuar con qué cosas, hermanos, pueden causar envidia en medio, qué cosas podían causar envidia en medio de aquellos que estaban en la dispersión y a cuales Santiago escribe, porque es a ellos, también es a nosotros, por medio del Espíritu Santo, que la palabra del Señor nos dice, pero si tenéis celos amargos y contención, si se da esto en medio del pueblo de Dios, si esto resulta de nuestros corazones, si esto brota en nosotros, hermanos, entonces ninguno tenemos sabiduría. Solamente una, la terrenal,
la diabólica, pero no la que bendice, no la que trae prosperidad. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Señor, necesitamos escuchar tu voz, Dios mío. Solo tú puedes hablarnos, Padre. Solo tu Espíritu Santo puede traer certeza a nuestros corazones y a nuestra vida. Señor, si tú nos hablas, entonces nosotros seremos edificados y bendecidos. Pero si nos habla el hombre, Señor, entonces nada tenemos que hacer. Y nada, Señor, hay para escuchar. Por eso, Padre Santo, te ruego que seas tú, por medio de tu Espíritu, quien habla en nuestra vida. En el bendito nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Dejadme que haga un alto en el camino. Qué alegría nos va a verte, Sergio. De verdad. Damos muchas gracias al Señor de que está en medio otra vez de tu familia. Nos alegramos. Hermanos, ¿de qué más cosas puede despertar la envidia en nosotros, en medio del pueblo del Señor? El llamado de mi hermano puede despertar envidias. Me gustaría que viéramos dos pasajes donde vemos esto con claridad y de diferentes maneras, en diferentes tipos de llamado, pero con el mismo resultado. Vámonos al Salmo 106, número 16. Encontrarás el Salmo 106 justo después del 105 y antes del 107. Ahí justo, en medio de esos dos. Salmo 106, versículo 16. ¿Lo tenemos? Mira lo que dice el texto. Tuvieron envidia de Moisés en el campamento contra Aarón, el santo de Jehová. Envidiaron a Moisés y envidiaron a Aarón. Ahí, ese era el pueblo de Dios. Y en medio del pueblo de Dios se despertó la envidia, anidó la envidia. Y al anidar la envidia y al despertarse la envidia, dio como fruto la rebelión y la rebeldía. El salmista está haciendo referencia a lo que ocurrió en la rebelión de Coré. Lo que motivó dicha rebelión no fue ni más ni menos que el deseo de Coré y sus seguidores era que querían ocupar el lugar de Moisés y de Aarón. Sobre todo el de este último, el de Aarón. Vámonos a Números capítulo 16, versículo 3, donde tenemos mucho más claro lo que ahí ocurrió. Números capítulo 16, versículo 3. Dice así la palabra del Señor. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Mira, Moisés, Aarón, ya no queremos que sigáis vosotros, los que no guiáis. Los que vayáis delante, los que seáis vosotros, los que nos digáis cómo hacer las cosas. Los que nos dirigís, ya no queremos que seáis vosotros, porque todos los que estamos aquí somos hijos de Dios. Eso es lo que están diciendo. Todos los que estamos aquí son santos. Todos los que estamos aquí somos pueblo apartado de Dios, para el Señor. ¿Y por qué tenéis que ser vosotros los que nos dirijáis? ¿Por qué tenéis que ser vosotros los que vayáis al frente? Eso es lo que está diciendo Coré. Y hablaba Coré en nombre de todos los demás. Todos ellos son santos. Y el Señor está en medio de nosotros.
¿Somos nosotros menos? ¿Acaso son vosotros superiores? ¿Es que somos nosotros menos? ¿Es que aún no podemos ser nosotros los que dirijamos al pueblo? ¿Por qué vosotros? Te estás metiendo en un problema con él. Y de los gordos. Porque no se trata de Moisés. No se trata de Aarón. Se trata del Señor. Mira lo que dicen los versículos 9 y 10. Moisés les pregunta: ¿os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándose a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová? Y estéis delante de la congregación para ministrarle, y que hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo. ¿Procuráis también el sacerdocio? Coré era un levita. Era de la misma familia que Moisés y que Aarón, descendientes de Leví. Y el Señor había dicho a toda la tribu de Leví que ellos no heredarían la tierra. Perdón, que ellos no tendrían posesión, sí que heredarían la tierra, pero no tendrían posesión, no tendrían heredad de tierra, porque su herencia era el Señor. A los levitas Dios le había dado la mejor herencia: que ministraran en las cosas santas. Los había apartado de todas las demás tribus para que ministrasen delante de los hijos de Israel, para oficiar en las cosas santas, para trabajar en el tabernáculo. Pero no estaban contentos. Anhelaban el poder. Envidiaban el que ellos dijeran de esta o de aquella manera. El Señor le había regalado un honor impresionante. Y por eso Moisés les dice: ¿os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel para que ministréis en el servicio del tabernáculo? Además, hermanos, los levitas eran los responsables de enseñar al pueblo la palabra de Dios, la ley de Dios. Y Dios le había dado este honor. Dios le había concedido que sirvieran en las cosas santas. Pero Dios no los había llamado al sacerdocio. Eso se había dado a Aarón y a su descendencia. Sin embargo, le había dado una responsabilidad que sin duda alguna lo hacía especial en medio de su pueblo. Ellos se encargaban, repito, del cuidado de las cosas más sagradas que tenía Israel. Además del enorme privilegio de enseñar la ley al pueblo. Pero su corazón no estaba satisfecho. Porque ellos no querían ser siervos, hermano. Coré quería ser dueño. Y dueño no hay nada más que uno. El dueño de esta congregación, hermano, no es nada más que uno, y ese es Cristo. Y todos los demás somos siervos. Y donde manda patrón, no manda marinero. Olvídate, hermano. Dile al Señor que guarde nuestros corazones de toda envidia, de querer ser dueño, cuando es una enorme bendición y privilegio ser siervos. Así que este es el caso de Coré. Pero mira lo que dice Hechos capítulo 7, no es necesario que lo busquéis, versículo 9. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. ¿Veis? Otra vez la envidia. Los hermanos de José sentían envidia de José, porque era el preferido de su padre.
y porque se sintieron fuertemente despreciados cuando José les contó sus sueños. Y cuando José les cuenta los sueños tanto a Jacob como a los hermanos, ellos se sienten profundamente enfadados con José. Para ellos José era un presuntuoso que solo quería tener el principal lugar en la familia. Pero José no había pedido nada de eso. José no se levantó con un cartel que dijo, votadme para que yo sea el mayor. No hizo propaganda, no hizo ningún meeting para decir, votad a José. Él no había pedido esos sueños, Dios se los dio. Él no se intentaba promocionar, o hacerse notar, o perjudicar a su hermano para que él resaltara. Él simplemente les dijo, mirad lo que he soñado. Y sus hermanos dijeron, ¿tú vas a reinar por encima de nosotros? Y estoy parafraseando. Es que él era el pequeño, claro. El pequeño en aquella cultura guarda ovejas, pero ser rey. Pero como Dios quiere que el que guarda ovejas sea rey, aquí no hay tutía. El que guarda ovejas va a ser rey. Porque Dios lo ha dicho, se acabó. No hay más. Así que la predilección de Jacob por José no es culpa de José. Los sueños no nacen de su corazón. Es algo que vino del cielo. Todos ellos ignoraban que Dios iba a usar a José para precisamente salvar su vida y la de toda la descendencia de Jacob. Fijaros, en el caso de Moisés y Aarón, tuvieron envidia por el ministerio que ya estaban realizando. En el caso de José, tuvieron envidia por cómo Dios iba a usar a José. ¿Te das cuenta? Unos tuvieron envidia por el ministerio que Moisés y Aarón ya hacían en medio del pueblo. ¿Por qué vosotros? Y los otros tuvieron envidia por lo que José iba a llegar a ser. Por lo que Dios estaba ya haciendo en la vida de José. Por lo que Dios había planeado para José. Y en ambos casos, brotó la raíz de envidia. ¿Y por qué? Porque Dios lo ha dicho. Punto. No hay más. Podemos tener envidia del ministerio de mi hermano que esté desarrollando en la iglesia. Al igual que podemos tener envidia por cómo mi hermano está siendo levantado por Dios. Como un gran siervo, como una gran sierva. Y podemos pensar, ¿por qué no yo? ¿Por qué no puedo ser yo pastor? O maestro, o diácono, o anciano, o formar parte del grupo de alabanza. Bueno, hermanos, algunos no formamos parte del grupo de alabanza porque Dios os ama un montón. Y como Dios os ama, por eso alguien como yo no forma parte del grupo de alabanza. Para que no tengáis pesadillas por las noches. Y para que no llueva todos los días. Aunque ahora haría falta. Lo mismo me lo pienso. ¿Por qué yo no puedo presidir los cultos? ¿Por qué no yo soy el invitado a la conferencia de los jóvenes? ¿Por qué no yo aparezco en este o aquel cartel? ¿Por qué no se ven mis vídeos en YouTube cuando predico? ¿Por qué no le dan al me gusta cuando pongo una frase? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no se trata de nosotros. Se trata de su soberanía. Se trata de su voluntad.
Se trata de que Él es el que pone y el que quita. Se acabó. ¿Qué nos puede ayudar, hermanos, para batallar con este pecado o hacerle frente? Cuando los pájaros revoloteen en mi cabeza, cuando el demonio me susurra al oído, ¿y tú qué? Mira, tú solo vales para cambiar bombillas, pero nunca estarás en un púlpito. Y Satanás te susurra eso al oído. Como si al estar aquí fuese más importante que el que está cambiando bombillas. Y Satanás te mete eso en el corazón. Y entonces tú empiezas a mirar a tus hermanos de manera diferente. Y brota esa raíz de envidia. ¿Qué nos ayuda, hermanos, para que no aniden estos pájaros en nuestro corazón? Por supuesto, hermanos, lo que el Espíritu Santo, hermanos, dio a Moisés para que escribiera. Mira lo que dice el versículo 11 del capítulo 16 de Números. Que alguien lo pueda leer, por favor. Versículo 11 del capítulo 16 de Números. Por tanto, tú y todos tus séquitos sois los que os juntáis contra Jehová, pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? ¿Qué es Aarón? Para que contra él murmuréis. Mira, por tanto tú y todo tu séquito sois los que os juntáis ¿contra quién? Contra Jehová. ¿Contra quién estaba murmurando el pueblo? Contra Moisés y contra Aarón, ¿cierto? Pero ¿contra quién se estaban enfrentando? Contra Jehová. Porque ¿quién es Aarón? Aarón no es nadie. Aarón simplemente es alguien a quien Dios en su gracia y misericordia ha escogido. Se acabó. ¿Quién es Aarón para que vengáis a pelear contra él? ¿Quién es Aarón para que murmuráis contra él? ¿Quién es Aarón para que os enfrentéis contra él? Yo puse a Aarón, dice el Señor. Si vas contra él, vas contra mí. Y si vas contra mí, vas a salir perdiendo seguro. Es eso. Es el Señor quien decide, porque para eso es el Señor. Es Cristo quien decide, porque para eso Él derramó su sangre por su iglesia. Ni tú ni yo, Él. Y solo Él. ¿Vas a discutir con el Señor? Que es el dueño y rey y el esposo de la iglesia, que ama a la iglesia más que ninguno de nosotros jamás amaremos a la iglesia. ¿Va a discutir con Él quién es el que decide, quién pone y quién quita? ¡Qué locura! ¡Qué locura! Tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová. Pues, ¿Aarón qué es? Para que contra él murmuréis. ¿Qué es Aarón, hermanos? Aarón es solo un siervo del Señor. Un hombre que incluso se dejó influenciar por un pueblo rebelde y les hizo un becerro de oro. Porque fue Aarón quien hizo el becerro de oro, no olvidad. Por lo tanto, Aarón es un hombre imperfecto, con debilidades, con sus luchas espirituales, con problemas como los demás. Ahora bien, hay uno que es rey, Señor y dueño, cuya perfecta voluntad ejerce por encima de todos, por cuanto es soberano, y este es Dios. Y Él ha decidido que sea Aarón quien ejerza el sacerdocio, él y su descendencia. ¿Quién lo decidió? El Dios soberano. Pues si Dios soberano dice esto, su pueblo dice amén. Cuando Dios habla, su pueblo dice amén. No dice ¿por qué no yo? Sino amén, Señor. Porque esa es tu soberana
voluntad. Ya está. Ya está. Mira lo que dice, hermanos, y no lo busqué, pero si lo queréis anotar. 1 Corintios capítulo 3 dice así. Mira lo que dice Pablo a los Corintios. De manera que yo, hermano, no pude hablaros como espiritual, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eres capaces ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros, mira, lo mismo que Santiago escribe a las 12 tribus de la dispersión, porque habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, ¿no sois carnales? Y mira lo que dice Pablo. ¿Qué pues es Pablo? Lo mismo que muchos siglos antes dijo Moisés, guiado por el Espíritu Santo. ¿Qué es Aarón? Y mira lo que dice aquí Pablo a los Corintios. A los niños espirituales que tenían ya que comer carne, pero aún estaban con leche todavía. ¿Qué es Pablo? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Se acabó. ¿Qué locura es esta de yo soy de Pablo, yo soy de Apolo? Si la obra es suya. Si el que hace crecer es Cristo. Apolo plantó, Pablo plantó, Apolo regó, Pablo plantó. ¿Quién da igual el que riegue? ¿Quién da igual el que plante? El que importa es el que hace crecer. Y el único que hace crecer es Cristo. El único que hace crecer es el Espíritu Santo. Hermanos, nosotros podemos predicaros y daros alimento, pero el único que os va a hacer crecer es Cristo. ¡Punto! Se acabó. Pero todavía andamos con leche. Yo soy de este, yo soy de aquel. Es que este sí, pero yo no. Es que este no, pero yo sí. ¿Qué es Aarón? ¿Qué es Pablo? ¿Qué es Apolo? Siervos. Se acabó. Nada más. Hermanos, si te enfrentas al Señor, si te enfrentas a aquel que ha decidido que Aarón ejerza el sacerdocio, vas a acabar mal. Y todos sabemos cómo terminaron aquellos que se levantaron en envidia contra Moisés y Aarón. Entonces se abrió la tierra y tragó a Datán y cubrió la compañía de Abiram y se encendió fuego en su junta. La llama quemó a los impíos. Dice el Salmo 106, versículos 17 y 18. El fuego que consumió a aquellos que se levantaron contra Aarón y Moisés por envidia, llamado que Dios le dio, salió de la misma presencia de Dios. Aquí hay mucha sabiduría, hermanos, porque Dios es celoso en aquellos a los que Él llama. Dios es celoso en aquellos a los que Él llama, tanto en su dedicación para el Señor, como para juzgar a quienes de una manera u otra menoscaban ese llamado. Porque quien llama, hermanos, es el Todopoderoso. No es hombre alguno, es el Todopoderoso. Y Él tiene celo a aquellos en los que Él llama, tanto por su dedicación
como por el llamado, porque se trata de Dios Todopoderoso, hermanos. Hermanos, es una solemne falta de sabiduría envidiar el llamado de mi hermano, sea este cual sea. En la iglesia, hermanos, Cristo es la cabeza. Y por medio del Espíritu Santo, Él reparte dones. Te lo voy a decir en andaluz. Mira, te lo voy a decir en la versión andaluza 2023. El Espíritu Santo es soberano y reparte dones a quien Él le da la soberana gana. Se acabó. ¿Por qué? Porque para eso el Espíritu Santo es Dios. Entonces yo no. Pero es que yo, que no. Hombre, pero es que yo, y yo, que no. ¿Quieres que te lo diga en hebreo? ¿Te lo digo en griego? Te lo digo boca arriba y boca abajo. Que no. El Espíritu Santo reparte como quiere. Dones a quien quiere. Los que quiere, cuando quiere y como quiere. ¿Y sabes lo que tenemos que hacer nosotros? Alegrarnos. Porque, hermano, tiene guasa que Dios, sabiendo cómo somos, nos quiere usar para edificar su iglesia. Esto es una pasada. Hermano, yo sé cómo soy. Y que Él me quiera usar, yo todavía no lo entiendo. Sin duda es gracia. Sin duda es gracia. No puede ser otra cosa. Es imposible que sea otra cosa, hermano. Nunca puede ser por nosotros. Si fuera por nosotros, hermano, si fuera por nosotros que la iglesia edificada, hace tiempo que la iglesia se hubiera arruinado. Pero bendito sea el Señor, que la iglesia le sostiene Él. Y es Él quien edifica la iglesia, repartiendo dones, usando a su pueblo. Y esto es una bendita locura. Es algo maravilloso lo que el Señor ha hecho. Así que, hermano, es una solemne falta de sabiduría que yo envidie el llamado de mi hermano, sea este cual sea. El Espíritu Santo reparte dones a quien quiere. Y nunca lo hace, escúchame bien, nunca lo hace por la excelencia de nuestra sabiduría o capacidades. Nunca. Él escogió a lo vil y a lo menospreciado. ¿Sabe de qué tenemos que presumir? ¿De qué tenemos para presumir? Cero patatero. Eso es lo que yo tengo para presumir. Eso es lo que yo tengo de qué presumir. El Señor, hermano, no nos da dones. No nos llama ni por nuestra excelencia, ni por nuestras capacidades, ni por nuestra sabiduría, ni nuestra preparación, sino como dice la Escritura, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Ya está. El jefe, el patrón, el que manda, el Señor. Porque si fuera por nosotros, hermano, hoy estoy predicando la palabra del Señor y mañana meto la pata de una manera. Hoy te digo que te amo y mañana me enfado contigo. Hoy levanto las manos y mañana me olvido del Señor y ni leo la palabra ni. Si fuera por nosotros, hermano, entonces es por su misericordia, es por su amor, es por su gracia, es por su voluntad. ¿Cómo voy a envidiar el llamado de mi hermano? El Espíritu Santo nos ha dado a todos dones para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Así que todos somos constructores. Todos, hermanos, somos constructores.
Todo. El que predica y el que quita la bombilla. El que evangeliza y el que prepara la mesa del Señor. El que enseña y el que limpia los baños. Todos somos constructores. Y cada uno de nosotros construimos cuando ponemos al servicio de la iglesia, al servicio de nuestro hermano, esos dones, según cada uno el llamado que Dios nos ha dado. Todos construimos. A veces nos bendice más el abrazo de mi hermano que la enseñanza que haya recibido. Porque tal vez ese día lo que yo necesitaba no era tanto una enseñanza, sino un abrazo. Y entonces ahí está el hermano que ni predica, ni enseña, ni lo verás nunca en la calle evangelizando encima de nada, ni lo verás muchas veces diciendo nada, pero te pega un abrazo. Te mete, te aprieta, que a veces dice, mira. Y con el abrazo tú sientes que Dios te ama. Porque es alguien que Dios ha puesto ahí para que independientemente como tú seas, te lleve un abrazo. Le falta una camiseta que diga, ven a por tu abrazo. Así es, hermano. Así es. Y nunca su foto estará en conferenciante, de retiro, o de campamento de jóvenes, o de no sé qué, o de no sé cuánto. Pero basta que te mire, que te pegue un abrazo para que tú sepas que Dios te ama. Se acabó. Eso es un don. Y viene solo del cielo. Envidiaré el llamado de mi hermano. Dios nos ha hecho ricos, dándonos dones para que todos seamos constructores. Todos. Pero ¿sabes qué pasa? Que cuando no servimos, tenemos tiempo para muchas cosas. Y la mayoría nunca son buenas. Porque el ocioso tiene su ojo para envidiar. Pero el que sirve tiene su ojo para servir. Hermanos, si construimos desde el lugar en el que la perfecta voluntad de Dios nos ha colocado, porque Él no se equivoca. Nosotros sí, hermanos, yo me equivoco. Yo me equivoco y mucho, de verdad, pero el Señor no se equivoca. Él no comete un error nunca. Cuando alguien, hermanos, por la misericordia del Señor, forma parte de algo tan increíble y hermoso como es ser usado por Dios para el crecimiento de la iglesia, debemos de estar llenos de gozo, hermanos, y agradecimiento, porque esto es un privilegio que proviene del cielo. Dios nos está honrando, nos está amando, nos está dando un enorme privilegio cuando servimos. No es una carga, es un honor. Es un regalo que proviene del cielo, de la obra sobrenatural de Cristo en nuestra vida. Y lo que menos importa, hermano, es desde dónde lo hagamos. Da igual desde dónde lo hagamos. Lo que importa es cómo lo hacemos y para quién lo hacemos. Así que cuidado con la envidia. Porque está ahí, hermanos, a la puerta. Y el que se cree estar firme, mire que no canta. Porque en un momento anidó. Podemos envidiar también
la obediencia de mi hermano. Pero eso para la semana que viene, si Dios quiere. Que el Señor nos bendiga.